Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de UroAlliance contigo. Pues encantadísimo de estar nuevamente con todos ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por ver nuestros videos anteriores. Han sido unos episodios bastante interesantes que hemos tocado nosotros aquí, de los cuales invitarlos, si no lo has visto, a revisar todos nuestros videos que tenemos en UroAlliance contigo, donde estamos tocando no solamente desde el punto de vista urológico, sino también la sexualidad en personas con discapacidad. Hemos hablado también de un poco de la problemática a nivel urológica de hombres y mujeres. Y el día de hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante, y es que vamos a hablar sobre la urodinamia y sobre incontinencia urinaria, tanto como el diagnóstico y posibles soluciones para estos pacientes que pueden tener algún tipo de incontinencia. Para ello me encuentro aquí nuevamente con mi gran amigo, el doctor Héctor Espinosa, cirujano urólogo, parte de este grupo súper interesante que forma parte no solamente para ayudar a todos nuestros pacientes, sino también dar muchísima información valiosa. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Hola sientes? Luis, muy buen día. Muchísimas gracias por volverme a invitar acá. Estoy completamente a las órdenes para cualquier pregunta, cualquier orientación. Como te había comentado, cuando los pacientes necesiten información adicional o complementaria a lo que nosotros les podemos brindar en este video, pues con todo gusto, pues haremos un segundo o tercero dependiendo de lo que ellos necesiten. Muy bien, pues nada, y inicialmente aparte de darles la bienvenida, vamos a empezar sobre hablar el punto de hoy. El punto número uno es importancia de la urodinamia y su papel en el diagnóstico y en la incontinencia urinaria. Hombres y mujeres, ¿qué es más importante, hombres o mujeres, o todos tienen por igual? Los, los dos son sumamente importantes. Los estudios urodinámicos no están dirigidos a hombres o dirigidos a mujeres. El estudio urodinámico es muy especializado, importantísimo para hacer algún diagnóstico de acuerdo a incontinencia, alteraciones de la vejiga, pérdidas de orina, y bien sea por esfuerzo o por urgencia. Inclusive en pacientes que van a ser operados de próstata, por ejemplo, en hombres, podemos tener diagnóstico previo a la cirugía. ¿Cómo puede esto involucrar algunos síntomas después de la cirugía? Inclusive pacientes que ya han sido operados, que tienen algún problema, la urodinamia puede permitir en el hombre determinar qué tipo de problemas están evidenciando ahorita, que ya no es próstata, que puede ser vejiga. Todo eso lo podemos ver con la urodinamia. En cuanto Ok, a mujeres, en cuanto a mujeres, pues la incontinencia urinaria femenina, tanto de esfuerzo como de urgencia o mixta, y en algunos casos descenso de vejiga o prolapsos, que no va a ser tema de este video, pero vamos a tener un segundo video sobre urodinamia y correcto. prolapsos, que va a ser prácticamente dirigido a mujeres. Ok, y mira, y cuéntame un poco sobre tu experiencia con respecto a la urodinamia. O sea, tienes experiencia en esto. ¿Cómo llevas tú el caso de los pacientes en el área de urodinamia? Bueno, fíjate, cuando nosotros hicimos el video de Conoce a tu especialista, olvidé hablarles sobre el fellow en incontinencia y piso pélvico que tuve Ok, yo desde el 2009 hasta el 2011. Esto fue más que todo ubicado hacia la parte de urodinamia y piso pélvico, más que todo femenino. Obviamente nosotros tenemos pacientes, vuelvo a repetir, hombres, y esto es aplicable perfectamente a hombres en la parte de vejiga y próstata. Entonces, ok, estos estudios son sumamente especializados, sumamente enfocados a determinar variación de presión y flujo. Entendiendo, por supuesto, que presión es una magnitud física que mide una fuerza ejercida sobre una superficie o en una sola en una dirección. Por ejemplo, si nosotros tenemos la vejiga, genera una presión sobre la orina para que fluya a través del conducto o hacia el tracto urinario inferior, que en este caso es la uretra. ok, Y en el caso del hombre, ese conducto está rodeado de la próstata. Entonces, si yo tengo una próstata que está obstruyendo el paso del flujo de la orina por ese trayecto, la próstata va a generar un aumento de la presión porque como está obstruyendo, aumenta la presión que hace la vejiga para poder hacer fluir el líquido, en este caso la orina. ok, Flujo se puede diagnosticar perdón, definir como cantidad de líquido desde sobre tiempo, segundos o minutos.
Entonces, Ok, si yo tengo que ejercer mayor presión para ejercer una cantidad de líquido que pase por una determinada unidad de tiempo, entonces ya yo puedo hacer un cálculo de que si es un flujo obstructivo o si es un flujo que no está obstruido y que el problema puede ser vejiga porque ejerce presiones que son totalmente involuntarias en el paciente por contracciones no inhibidas del músculo que determina la función vesical, que en este caso es el detrusor. Entonces, ok, aunque suene muy técnico, lo que quiero decir es que el estudio dinámico, que es netamente computarizado, fluye o parte desde el momento en que yo coloco los catéteres dentro del paciente en un estudio invasivo, porque tengo que medir presión y flujo del tracto urinario, presión abdominal, y esto se conecta a la computadora y a través de esa conexión podemos ver las variaciones de presión y flujo que hay de estos órganos abdominales, vesicales y el flujo para determinar cuál es el problema. Si el problema lo ok. está causando vejiga o lo está causando una obstrucción en el hombre próstata, en la mujer una alteración del piso pélvico como un prolapso o una salida de órganos a través de genitales, y Sí. esto, cómo plantear definitivamente la solución. Y mira, una consulta, en líneas generales, entonces para que las personas vayan entendiendo un poco, ¿qué es, qué es la urodinamia? La urodinamia es un estudio especial computarizado que me permite medir presión y flujo del tracto urinario inferior y que me permite determinar cuál es el problema que está ocurriendo. Si es un Ok, problema a nivel de vejiga o del tracto de salida por obstrucción, bien sea por perfecto. próstata o prolapsos. Y básicamente, ¿cuál es la importancia de este estudio? O sea, ¿por qué me tengo que hacer yo una urodinamia? Bueno, esa es una pregunta sumamente importante. Cuando nosotros vamos a hablar aproximadamente de hace unos 15 o 20 años, cuando la urodinamia todavía estaba en pañales o todavía no teníamos el acceso tan fácil como lo tenemos ahorita, las operaciones que se realizaban, vamos a decirlo así, a ciegas. Si era una mujer que tenía una incontinencia, no sabíamos a qué presión de orina perdía la paciente, qué clasificación tenía esa incontinencia, si esto adicionalmente tenía una urgencia o tenía alguna alteración de la vejiga y iba a una cirugía que muy probablemente después de la cirugía nos dábamos cuenta de que habían otros patrones o habían otros problemas que había que solucionar y Ok, probablemente la paciente tenía que reingresar a una segunda intervención o era una paciente que se le sobrecorrigió la incontinencia porque la presión era más baja de la presión que yo le coloqué al dispositivo que colocamos en la cirugía y la paciente quedaba obstruida, por ejemplo. Entonces, ok, yo siempre le digo a los pacientes, por ejemplo, que a usted se le escape la orina no es tanto problemático como que usted no pueda orinar. Si yo hago una presión, si yo hago una cirugía donde corrijo una presión que yo no medí, que yo no llevé a un campo objetivo, que entiendo que es una incontinencia tipo 1, 2 y 3, dependiendo de lo que me diga el estudio urodinámico, yo puedo ujú, incurrir en errores y ok, esos errores pueden provocar o promover problemas después de la cirugía. Entonces, no es el paciente que yo supe que había que operarle la próstata, pero cuando le operaron la próstata quedó un problema de incontinencia de urgencia, que yo no sabía porque obviamente yo no lo exploré y no exploré con una ondodinámica. Entonces, ok, he tenido pacientes que tienen una obstrucción causada por próstata que me dañó la vejiga por contracciones no inhibidas del detrusor y que me vuelve la vejiga hiperactiva. Y que una vez que yo retiro la próstata y queda en libertad para poder orinar, ahora esa presión que se ejercía y que tenía un en contra, que era la próstata, me está generando presión sobre el esfínter externo. Y el ujú, efecto es no va a correcto. tener la fuerza para contener esa presión que está ejerciendo la vejiga y empieza a escaparse la orina. He tenido Ok, pacientes, por ejemplo, que tienen una incontinencia extraordinaria después de la cirugía, creen o piensan que van a quedar así porque la cirugía tuvo algún problema y no es así. Es simplemente una alteración a nivel de la vejiga
que va a necesitar un tratamiento médico y que el paciente va a retornar a su condición normal en pocas semanas, 2, 3 Ok, semanas. o sea, se recupera, al Entonces, final se recupera. pero, pero si tú tienes un estudio hidrodinámico previo a la cirugía, tú estos problemas se los puedes decir perfectamente al paciente. Mi señor, tiene un problema de próstata que es obstructivo de tal categoría, que es benigno o es maligno o lo que sea, pero adicionalmente usted tiene un problema de eso. Ok, Entonces, si nosotros le operamos la próstata, ese problema de vejiga lo podemos tratar de esta forma o de esta manera, y muy probablemente, yo diría más del 90%, el paciente no va a tener incontinencia después de la cirugía, porque ya previamente he tenido una información, he tenido un diagnóstico de un problema vesical que voy a empezar a tratar antes de la cirugía. ¿Ok? es correcto. Entonces, probablemente pueda tener urgencia, no se va a escapar o se escapa mucho menos porque ya yo empecé el tratamiento. Y ese paciente, en vez de esperar 3, 4, 5 semanas, como lo haría cualquier paciente que no se hizo la urodinamia, entonces va a tardar muchísimo menos. En 1 o 2 semanas ya está resuelto el problema. Entonces, Claro. es particularmente muy importante que un paciente pueda realizarse algunos estudios que son específicos y muy especializados antes de la cirugía y saber qué va a ocurrir después. Te En da, una te da como paciente, una por ejemplo, especie, te da como una especie de visión del futuro de eso, ¿no? O sea, es como que te exactamente, prepara para el panorama. yo le llamo la urodinamia como el estudio que te permite ver la verdad o la realidad del paciente. Eso es súper Porque importante. no todos los pacientes se comportan de la misma manera, Es correcto. ni con la cirugía, ni antes, ni posterior a la cirugía. Entonces, Claro. este estudio me puede revelar qué es lo que está ocurriendo realmente con el paciente. El paciente tiene algo adicional a la próstata, la paciente, cuando es mujer, tiene algo adicional a la incontinencia de esfuerzo, hay una incontinencia de urgencia, es una incontinencia mixta. Entonces, eso lo vamos a Claro. poder nosotros apreciar en el resultado del estudio Mira, urodinamicos. yo quiero aprovechar para las personas que no sepan, porque de repente muchas personas se hacen la pregunta, pero bueno, ¿qué tipo de incontinencia tengo yo? Mira, hay que recordarlo o enseñarle a las personas que nos ven y nos escuchan que hay tres tipos de incontinencia. Una de ellas es la incontinencia de esfuerzo. Y para simplificar un poco esto, yo lo voy a resumir de la siguiente manera, porque si nos ponemos muy técnicos, a veces las personas no entienden y queda con la misma duda. Entonces, la idea es decir lo siguiente. La incontinencia de esfuerzo es aquella que se realiza o se origina al momento que usted hace, como la palabra lo indica, un esfuerzo o una actividad. Por ejemplo, toser, estornudar, levantar peso. Y esto se debe a una posible debilidad del suelo pélvico o el esfínter uretral. Ahora, esto es más común en mujeres, sobre todo mujeres post-embarazo, mejor dicho, en el parto, en el embarazo, en la menopausia, que mucha gente cree que esto es algo como de una edad específica. No, solamente que se presenta más en este tipo de mujeres, pero también se presenta en el hombre, sobre todo en lo que decía el doctor Héctor, es en la cirugía de próstata. Ahora, postquirúrgico, evidentemente. Ahora, Exactamente. la siguiente incontinencia, incontinencia de urgencia. Esta incontinencia de urgencia se conoce también como vejiga hiperactiva y esto se caracteriza como una necesidad repentina e intensa, óyese bien, intensa y repentina de orinar. Cualquiera, tú no puedes decir a cualquiera que sufre de vejiga hiperactiva si esto no se presenta así. Y esto está relacionado, como bien lo decía el doctor Héctor, es con la hiperactividad del músculo detrusor de la Así es, vejiga. Ahora, así esto es. se puede originar también por infecciones, problemas neurológicos, irritantes de la dieta o el envejecimiento. Exactamente. Y por último tenemos lo que es la incontinencia mixta y como el nombre lo indica, pues una combinación de ambas incontinencias de esfuerzo y de urgencia que se presentan episodios de escape por aumento de la presión abdominal o por contracciones involuntarias de la vejiga. Y esto requiere evidentemente un enfoque combinado en el diagnóstico y el tratamiento. Cada Así es. tipo de diferentes, evidentemente que eso lo vamos a tocar hoy, y voy a pasar a la siguiente parte, es sobre los casos clínicos y las experiencias que has tenido, Héctor. O sea, análisis de los casos con incontinencia, cómo la urodinamia ha permitido el diagnóstico más preciso y tratamientos adecuados y cuál ha sido el impacto en la calidad de vida de los pacientes.
Claro, fíjate, es muy importante. Todo lo que acabas de decir es sumamente importante. Una persona que va por incontinencia o por alteraciones prostáticas en el hombre, incontinencia en la mujer o descenso de piso pélvico, estas personas deben estar fuera de infecciones urinarias. Una persona no puede ir con problemas inflamatorios infecciosos a un estudio urodinàmico. Primero Ok, porque pueden generar complicaciones y segundo porque los datos que se van a apreciar ahí a la conclusión no son los que son pertinentes al paciente, sino inherentes al problema inflamatorio infeccioso que tiene. Entonces, ok, como muy bien lo dijiste, procesos infecciosos, la dieta, el café, el chocolate, el té, que son las santinas, el ají, todas estas son irritantes de la vejiga, pueden generar también condiciones que puedan promover contracciones no inhibidas del músculo detrusor y generar una incontinencia de urgencia un poco más elevada que en lo que habitualmente puede el paciente experimentar. Entonces, claro, todas estas cosas son muy importantes. Ahora, tú me preguntas sobre ejemplos. Te voy a dar ejemplos en hombres, que ya te lo adelanté claro. anteriormente, pero voy a ser un poco más específico. Un señor diabético, y recordemos que los pacientes diabéticos no se comportan de la misma manera que los pacientes que no lo son, porque tienen alteraciones a nivel neurológico y también tienen alteraciones en la parte vascular, en la parte neurológica, que es algo que tenemos que tener nosotros sumamente indemne para poder tener un buen funcionamiento del tracto urinario de salida, o sea, que podamos orinar sin ningún problema. El paciente diabético puede tener afecciones de disfunción de vaciamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una mal función de la contracción del músculo detrusor en función a la micción. Por lo tanto, puedo tener contracciones no inhibidas por vejigas hiperactivas en pacientes diabéticos. Ok, Entonces, llevamos a un paciente diabético aproximadamente de 60 años a cirugía porque sabíamos que teníamos un problema de obstrucción de la glándula prostática. ¿Cómo lo sabíamos? Porque el paciente hizo una retención aguda de orina en varias oportunidades y necesitó la colocación de una sonda. ok, Entonces, esa colocación de esa sonda alivió el problema obstructivo, pero ya sabíamos que si retirábamos la sonda del paciente no iba a orinar. Entonces, este es hmm, el caso mm, básico de que si no fuera diabético, únicamente nos estamos refiriendo al problema obstructivo de la glándula prostática, hacemos la cirugía y desobstruimos al paciente. Pero es en este correcto. caso, la diabetes promovía un proceso de vejiga hiperactiva. Entonces, el paciente después de que fue operado de la glándula prostática, empezó con escapes de orina. Y estos escapes de orina eran prácticamente continuos. O sea, cada 5 minutos, el paciente al retirarse la sonda después de la cirugía de la próstata empezó a orinarse, al punto de que necesitó utilizar un pañal. Ok, Obviamente, te explico, una mujer puede acoplarse un poco más que el hombre cuando hay un escape de orina, ¿ok? No es para nada cómodo, pero se claro, acopla mejor la mujer que el hombre. Un hombre al sentirse húmedo, Luis, se deprime. O sea, claro, claro. es terrible para el hombre sentirse agotado. Sobre todo porque puede pensar que esto no va a mejorar, que esto más bien Eso irá a peor. es lo primero que va a ocurrir en Claro, cualquier paciente, hombre o mujer, esto no va a mejorar y me voy a quedar así. Pero el hombre no acepta tan fácilmente utilizar un pañal. Y que este claro, se esté mojando cada 5 minutos y se sienta húmedo es muy malo para él. Entonces, claro. lo primero que pensó es que la cirugía me dañó y ahora me quedo con la incontinencia. Mm, Este paciente, al realizarse el estudio hemodinámico, se pudo apreciar que había una vejiga hiperactiva hipertónica, lo que promovía una disfunción de vaciamiento por hiperactividad y por lo tanto ujú, se salía la orina con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque la próstata antes contenía la violencia con la que se contraía esa vejiga. Entonces, al no haber próstata, porque se está retirando la obstrucción, ya toca prácticamente al esfínter hacer todo el trabajo. Entonces, claro. no se podía contener. Y imagínate esto en una persona menor de 60 años. Súper Terrible, complicado, terrible, muy, deprimente, muy claro. complejo. Entonces,
el estudio aerodinámico nos pudo revelar que el problema no era un daño de esfínter, no era un problema causado por la cirugía, sino que el problema era una vejiga hiperactiva. Ok. Entonces pudo recibir tratamiento, Claro, por supuesto. pudo recibir una estabilización de las contracciones de esa vejiga y el paciente retornó a su actividad normal en menos de una semana. Una Entonces, maravilla. oye, muchísimo mejor para tratar al paciente. Eso en el caso de un hombre, ¿ok? Que son muchísimas las cosas que pueden ocurrir, pero eso es muy característico y te puede permitir a ti, a través de este video, decirle al paciente, el estudio aerodinámico me da una información adicional que no tengo cuando lo hago. Ok. En una mujer, por ejemplo, una mujer que venía con una alteración de una incontinencia, como muy bien la clasificaste, incontinencia de esfuerzo, incontinencia de urgencia o mixta, esta persona venía con una incontinencia de esfuerzo. Y como tú bien lo dijiste, puede ser que estoy alzando la voz, puedo estar llorando, puedo estar haciendo algún ejercicio, pero no todos generan la misma presión. La incontinencia de esfuerzo tiene tres tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, de acuerdo a la presión de escape que tiene esa paciente. Mm, Entonces, esta paciente que no era deportista, que era sedentaria, que estaba por encima de los 65, 70 años, y que adicionalmente a esto tenía un grado de obesidad, tenía una incontinencia de esfuerzo con muy baja presión que obviamente nadie le clasificó, nadie le hizo el diagnóstico porque no ok. se hizo un estudio aerodinámico previo. Mm, Entonces, claro. simplemente fue a cirugía, le colocan una banda con una presión inadecuada para la presión de pérdida y obstruyeron a la paciente. O sea, eso complicó totalmente un caso que posiblemente hubiese sido un manejo muy, muy, muy rápido, por así O decirlo. sea, si esta paciente va a un estudio aerodinámico, le medimos las presiones de salida, de pérdida, y estas presiones de pérdida nos permiten determinar que es una incontinencia tipo 1, yo no necesito darle tanta presión en la cirugía para corregirla. Entonces la sobrecorrijo. En el momento que la sobrecorrijo, la paciente no va a poder orinar. Y Claro, pasa lo que estábamos comentando al principio del video. Peor que a usted se le escape la orina, que usted no pueda orinar. es Imagínese por correcto. un momento que vaya al baño y tiene que hacer diferentes formas, pararse, ponerse de lado, hacer mayor presión para poder vaciar una vejiga que está totalmente obstruida por una banda que obviamente le pusieron demasiada presión para la presión de fuga que ella tenía y que Claro. eso se hubiese solventado únicamente con el estudio aerodinámico. Entonces, la Ahí la paciente importancia. lamentablemente se le hace el estudio aerodinámico posterior a la cirugía, nos damos cuenta que hay una presión aumentada por la cirugía porque no fue clasificada y la paciente había que volver a entrar a quirófano para una liberación de esa uretra, que es lo que nosotros llamamos ureterolisis, para poder dejarla orinar. Y posterior a esto, que pasen unas 6 semanas como mínimo para que se estabilicen las condiciones para volver de nuevo a otra cirugía que corría al mismo Imagínate, o tiempo. sea, Cuando tú fue, tienes que operar para, para extraer la presión con la que estaba sobrecorregida, la paciente vuelve a orinar. claro, Entonces, todo vuelve otra vez como si estuviéramos en cero. Entonces, solamente es fatal, porque el estudio fatal, aerodinámico claro. te está eliminando 3 cirugías que no eran necesarias realizar. Y ahí Eh, está Y es el estrés quirúrgico, es el estrés claro. quirúrgico, los factores de riesgo de cada paciente. Los riesgos que puede tener solo el simple hecho de la cirugía. Y ahora pasamos a la etapa de opciones del tratamiento. Ya has hablado con esta historia que nos cuentas de estos dos pacientes. También, ahora pasamos, evidentemente es multifactorial, pero vamos a hablar un poco sobre los tratamientos, que van desde los cambios del estilo de vida hasta tratamientos Claro. farmacológicos Fíjate, y quirúrgicos, ¿no? fíjate, te voy a dar esta pastilla de conocimiento para el paciente. No es lo mismo una paciente que es deportista, que no tiene obesidad, que es súper activa y que se le escapa la orina a una paciente que es sedentaria, que tiene un problema de sobrepeso y que se le escapa la orina.
Claro, Las dos son totalmente diferentes. Y muy probablemente la paciente deportista delgada va a poder hacer una fisioterapia, claro, habiéndose hecho una clasificación a través del estudio urodinámico y claro, poder determinar que su incontinencia puede ser perfectamente tratable con fisioterapia, es con correcto. contracciones del piso pélvico, con electroestimulación o con biofeedback, por ejemplo. En cambio, la otra paciente que es sedentaria, tiene aumento tiene un sobrepeso, no va a responder a la fisioterapia, tiene una presión de pérdida mucho más baja que la otra paciente y por más fisioterapia o biofeedback que le dé, no me va a responder. Entonces, ¿qué permite el estudio neurodinámico? Individualizar al paciente, ver qué paciente, qué tipo de clasificación tiene y cuál es el tratamiento a seguir. Entonces Correcto. perdemos mucho tiempo cuando no tenemos el estudio aerodinámico, perdemos no solamente tiempo, sino dinero en terapias que no van a ser efectivas y por Correcto. supuesto la paciente no tiene un avance. Y eso, como te había dicho, la parte psicológica se afecta. Entonces, Claro. usted tiene, si tiene una programación para pacientes que no necesitan cirugía, que son caen en el campo de la fisioterapia, biofeedback, electroestimulación, y aquellas que no van a estar en ese ambiente, sino que pasan a la parte quirúrgica y que es una cirugía de 20 minutos, Luis, 20, Una 25 maravilla. minutos, y ya la paciente sale espectacularmente diferente a como entró. Y Una todo maravilla. gracias a una clasificación por urodinamia. Claro. Entonces, mira, vamos avanzando allá en la parte, por así decirlo, semifinal del programa de hoy. Tengo Sí, unas preguntas que me han dejado algunos pacientes, ¿no? Y que vale. voy a aprovechar para leerte y las vamos contestando sobre el paso, ¿no? Una de Sí, ellas, tengo cuatro preguntas que elegí al azar y me sí. parecieron súper precisas y concisas. Entonces, para darle una respuesta a cada una de ellas, de estos pacientes que nos contactaron. Una de ellas es, leo por aquí, ¿es dolorosa la urodinamia, doctor? No, la urodinamia no es dolorosa, es un poco vergonzosa en el sentido de que nadie puede orinar naturalmente con alguien al lado. Porque Claro, hay un claro, chiste claro. muy importante, hay un chiste muy importante que se le dicen a todos los urodinamistas. Tiene al doctor especialista en piso pélvico, tiene dos o tres asistentes residentes, tiene al auxiliar de enfermería y tiene a otra persona y le dice, señora, ahora orine naturalmente, como usted lo hace. Obviamente no va a poder. O sea, la urodinamia no es así. La Claro, urodinamia se le trata de dar la mayor privacidad al paciente. Inclusive el ambiente urodinamico no es un consultorio cualquiera. Yo lo llamo laboratorio de urodinamia. Tiene muy una bien. parte donde está el paciente únicamente el solo. Obviamente tiene que pasar por una parte de examinación por parte del médico especialista y la colocación de algunos dispositivos muy pequeños que no van a producir dolor, pero lamentablemente tiene que estar presente el examinador para colocarlos, para Perfecto. observar cómo están sus genitales. Y todo esto pues produce un poco de vergüenza, pero Claro, eso dura 1 o 2 minutos cuando mucho. Ya después pasa a la parte donde está solita, donde el examinador está es solamente escuchando la paciente las preguntas que le va haciendo el examinador y todo eso está conectado de manera inalámbrica a un equipo que va leyendo todo lo que está ocurriendo en el paciente. perfecto, Entonces, la respuesta es no, no es dolorosa. perfecto. Tengo la siguiente pregunta. Dice, doctor, ¿cómo se debe preparar un paciente para la prueba? Sí, esa es una pregunta muy importante y vale destacar que tenemos un video en donde nosotros explicamos las cosas que se deben hacer, pero lo primordial y más básico es que usted no tenga infección de orina y demostrado a través de un examen de orina o un urocultivo. Perfecto, Esto, adicionalmente, el paciente tiene dos fases. Una fase de la urodinamia donde el paciente orina de manera voluntaria sin ninguna conexión al dispositivo, por lo tanto, él necesita haber tomado un poco de líquido para tener deseo de orinar y ejercer la micción.
Y la Ujú, segunda parte que es la invasión cuando se colocan las pequeñas sondas, que son sondas de 2 milímetros, son muy, muy pequeñas, ujú, no producen dolor como lo habíamos dicho, y que ujú. se conectan al equipo. Entonces, la preparación es netamente que tenga el deseo de orinar y que no haya infección. Nada. Perfecto. Tengo la siguiente pregunta por aquí. Dice, ¿cuándo, doctor, cuándo es recomendable realizar este estudio? Bueno, creo que ya lo contestamos, Ya lo pero hemos bueno, dicho, pero es muy resumimos. importante volverlo a decirlo las veces que sean necesarias. Usted va a necesitar una cirugía de incontinencia en el caso de mujeres, en el caso de hombres, usted va a necesitar una cirugía para próstata. Eh, es muy importante tener algún conocimiento de qué ocurre en su cuerpo y si es solamente el problema por el cual usted está consultando, esa es una indicación de orina. Cuando pacientes que han sido operados, que tienen algunos resultados que no son los esperados, probablemente la Ujú, urodinamia no va a resolver este problema. ¿Ok? Y bien, la urodinamia siempre va a ser especial para todo aquel paciente que tenga algún problema para orinar o que tiene alguna alteración de la forma en que usted orina de manera normal. La urodinamia va a esclarecer qué es lo que está ocurriendo con su persona. excelente. Y tengo la última pregunta para ya pasar a la parte de conclusión del tema de hoy. La última pregunta es si esta prueba tiene algún tipo de riesgo para la incontinencia urinaria. Me imagino si tiene No, algún factor de riesgo. no. La prueba no te va a generar ningún cambio, ni positivo ni negativo en el paciente que no sea más allá de tener una mejor noción de lo que de lo que usted está padeciendo y cuál Perfecto. es la mejor opción para usted desde el punto de vista del tratamiento. La urodinamia tiene puras ventajas. La única desventaja que pudiera ocurrir en la urodinamia es producir infecciones urinarias después de haber sido Ok, explorado porque se está instrumentando la vía urinaria. Pero por ello es que se coloca tratamiento profiláctico para que cualquier microorganismo que pase o por manipulación llegue hasta la vejiga pueda ser eliminado y no pueda reproducirse. Entonces siempre va correcto. a tener un tratamiento posterior a la instrumentación, como cualquier otro estudio de urología. Muy bien, pues en resumen, ya para terminar este episodio que estuvo súper interesante, unos minutos excelentes que si lo ven y lo vieron hasta el final, pues va a ser una maravilla porque se llenan de información. Hoy tocamos puntos específicos sobre qué es la urodinamia, por qué me tengo que hacer la urodinamia, cuáles son los beneficios y la importancia en tu salud desde el punto de vista urinario y aparte de eso cuál serían los posibles tratamientos, como ya escucharon, evidentemente es dependiendo del caso, si eres hombre, si eres mujer, si esto empezó hace poco o tienes ya mucho tiempo con este problema. Entonces, en resumen, Héctor, em, dime tus puntos claves del tema de hoy para ya terminar y despedirnos de Como, nuestros videoyentes, como 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 siempre, decían antes. como siempre lo hemos hecho en todos los cursos o en todos los videos que nosotros hemos promocionado, existen cápsulas de conocimiento importantes que queremos que usted se lleve a su casa. ¿Ok? Lo primero y primordial, el estudio aerodinámico es un estudio especial, computarizado, no doloroso y que permite determinar cuál es el problema real o si existen otros problemas adicionales que nosotros no conocemos o que ustedes conocen y que me permiten determinar qué va a ocurrir después de mi cirugía. ¿Ok? En aquellos pacientes que ya han sido operados, ¿qué está ocurriendo? Que no fue por el camino que se suponía que yo iba a tener después de la cirugía. Ha sido tórpida, ha sido inadecuado, no ha ido en avance. Entonces la urodinamia puede esclarecer qué es lo que está ocurriendo. No va a producir desventajas en el paciente. Son múltiples las ventajas que le rinde el estudio dinámico para saber qué tiene, qué es lo que se debe hacer y en aquel paciente en el que en el que no se realizó, poder saber qué fue lo que ocurrió que no ha ido Muy bien, bien. Entonces es una excelente. herramienta sumamente especial en la parte urológica, tanto para hombres como para mujeres. Excelente, muchísimas gracias,
el doctor Héctor Espinosa, cirujano urólogo, forma parte del grupo UroAlliance en Ecuador. Recordarles que estamos en Quito, nuestra sede principal, y en la ciudad de Ibarra para toda la provincia de Imbabura que necesite, si tú tienes este problema, si tú tienes escapes de orina, que esto no es nuevo, que esto te está pasando ya de hace varios tiempo, desde hace mucho tiempo, es súper importante que agendes tu cita con nosotros. Agenda tu cita porque como decíamos en los primeros videos que ya hemos hecho, el agendar tu cita es un compromiso con tu salud. Nosotros estamos comprometidos contigo para darte lo mejor, para ofrecerte una atención de calidad. Recordarle a todas las personas que nos ven a nivel mundial, que nos empiecen a ver, que estamos en las redes sociales como uroalliance.es, nuestra página web www.uroalliance.com, que la vamos a dejar aquí en la parte de abajo. Nuestras redes sociales, Doctor Uro Íntimo, estoy, Héctor, ¿no? En Instagram y en TikTok. Eh, Espectacular, es, espectacular. y bueno, ya en el próximo episodio le vamos a compartir, yo no sé si ya tienes, Héctor, si ya tienes cuenta de TikTok. Tú sabes que hay que estar en todo. Sí, Hay que estar en bueno, todo. tú sabes que a La veces estás no, a configurando, la veces estás configurando, ¿no? con, a veces con el trabajo y las cosas no fluyen tan fácilmente con las redes sociales, pero sí, estamos en Facebook, estamos en Instagram Exacto, doctor y Héctor estamos Espinosa. completamente, estamos empezando también en TikTok. Y bueno, lo importante es que tengamos diferentes canales para llegar a usted Es y que correcto. pueda usted obtener esta información de primera mano. Así es. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir para que muchas personas nos puedan ver, nos puedan seguir y que esta comunidad siga creciendo y creciendo y creciendo. Déjanos en los comentarios si quieres saber mucho más, si quieres saber cómo contactarnos, cómo agendar tu cita, dónde estamos, en qué redes nos puedes contactar, todo lo que quieras saber, puedes dejarnos tu comentario y felicitaciones en la parte de abajo. Recuerda que estamos en Ecuador. Nuevamente, repito, estamos en Ecuador para la atención personalizada y única y esperamos que dentro de poco podamos ofrecer citas online. Pero bueno, eso es poco a poco a medida que vayamos avanzando. Un abrazo a todos, gracias por vernos el día de hoy. Muchísimas gracias, Héctor. Un abrazo, nos Muchas vemos una gracias, Luis. Que próxima. tengas un excelente día, hermano. Excelente día, hermano. Un abrazo. Cuídate mucho. Adiós.